Buenas noches, mis hermanos. El día de hoy vamos a estar estudiando la bendita palabra del Señor y vamos a estar viendo en particular desde el verso 7 hasta el verso 12 de Gálatas capítulo 5. El título del día de hoy, una advertencia sobre los falsos maestros. Y este tema de verdad que es muy importante. Miren cómo lo comienza el apóstol Pablo. Le dice a los Gálatas: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y así continúa en ese tono, en esa tónica, exhortando a los Gálatas. Por eso tan terrible que es permitir una falsa doctrina, otro evangelio. Ahora, nosotros no es la primera vez que desde este púlpito y desde estos escenarios se ha hablado acerca de los falsos profetas y de los falsos maestros. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que un falso evangelio va a dar a luz falsos creyentes. El caso de los Gálatas es un caso singular. ¿Por qué? Porque el evangelio que llegó a la provincia de Galacia fue el verdadero evangelio. Y el verdadero evangelio, unido a la acción del Espíritu Santo, dio a luz verdaderos creyentes. Pero es posible, como está sucediendo con los Gálatas, en este libro, en esta carta, es posible que personas que genuinamente hayan nacido de nuevo puedan estar sometidas y sujetas a falsas doctrinas, pues como lo hemos visto en la carta a los Gálatas, por pura negligencia de ellos y por que ellos escogieron así hacerlo, ellos lastimosamente han dejado el camino de la verdad para escuchar la mentira. Como dice el apóstol Pablo, comenzando por el Espíritu, estaban siguiendo o pretendían seguir transitando su camino de fe a través de las obras de la carne. Por esa razón, mis hermanos, quiero dejar claro el día de hoy que esto es un problema que estamos viendo al día de hoy. Es un problema completamente contemporáneo que ha afectado a la iglesia en todos los tiempos, los falsos profetas, y por obvias razones una doctrina incorrecta o una falsa doctrina que no hay esperanzas en ella de que pueda traer algún tipo de fruto espiritual para las personas que la escuchan. Al día de hoy son muchas las iglesias, mis hermanos, que no gozan de sana doctrina, que lamentablemente por una paupérrima preparación, unido a una fijación por las necesidades de este mundo temporal, han desdibujado el evangelio. Y la gente va a la iglesia muchas veces para recibir bendiciones temporales, y como lo decía el mismo Señor en Mateo, buscando las añadiduras, pero perdiendo por completo de vista el mensaje real del evangelio, el reino de Dios, la justicia del Señor en la persona de Cristo. Y bueno, ese es el tema que tenemos enfrente el día de hoy. No me gustaría comenzar el día de hoy sin hacer esta pequeña reflexión. Es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Si hay algo que es de verdad difícil a veces, es decirle a las personas que llevan 10, 12, 15, 20 años en una congregación que supuestamente es cristiana y durante todo ese tiempo les han enseñado mal. Ayer teníamos la tremenda bendición de comenzar una nueva obra en una región cercana aquí, en el Cauca. Y fue una tremenda bendición poder llevar el evangelio, predicarle a estas personas. Pero cuando esas personas me hacían preguntas de actividades y de prácticas cristianas que ellos han hecho por años, y uno decirles a través de la escritura que esas prácticas no son verdaderamente cristianas y que no emergen de la escritura, ellos abrían sus ojos grandes y como que no concebían que fuera de esa manera. La labor que tiene el apóstol Pablo de traer del error a los Gálatas es una labor que él confía plenamente en la obra del Espíritu Santo. Si una persona verdaderamente ha nacido de nuevo, escuchará
el consejo, escuchará la exhortación, escuchará esa exhortación que se le hace y ese llamado de atención a que vuelva al camino. Y por esa razón es importante entender que aquellos que testarudamente se empeñan en continuar en el error, difícilmente uno podría decir que son personas que han nacido de nuevo. Porque una persona que ha nacido de nuevo ama la bendita palabra y da crédito, el Espíritu Santo le da testimonio de que esa palabra está siendo bien predicada y que viene de parte de Dios. Nosotros ya desde la semana pasada, mis hermanos, habíamos hablado de los peligros del falso evangelio. Hemos hablado de las consecuencias que vienen de distorsionar, pervertir, adulterar el evangelio. Ahora, la forma en que están adulterando el evangelio los judaizantes es que le están diciendo a las personas que ellos tienen que hacer algo adicional a lo que ya hizo Cristo. Una vida perfecta, un sacrificio perfecto. Ellos decían, no, no es suficiente la obra de Cristo. Ustedes tienen que vivir perfectamente guardando la ley para poder ser salvos. Leíamos algunos textos donde veíamos claramente que ellos decían, si no se circuncidan, no serán verdaderamente salvos. ¿Y cuáles entonces fueron los peligros y las consecuencias de las que hablamos la semana pasada de esa enseñanza? Pues que los beneficios de la obra de Cristo no son para esas personas que creen esta mentira. Y ellos quedan obligados a cumplir perfectamente la ley para agradar a Dios. La gracia de Dios nunca les cobijó porque ellos no han creído en una salvación por gracia, sino en una salvación por obras. Y finalmente no tienen ninguna esperanza de ser aprobados y justificados por Dios porque ningún ser humano puede cumplir perfectamente con la ley de Dios. Entonces ya hemos hablado de ciertas consecuencias de distorsionar el evangelio. Pero aquí viene, mis hermanos, y partimos porque la semana inmediatamente anterior terminábamos en el verso 6 del capítulo 5. Hoy retomamos desde allí y miren el asombro y la forma en que se pronuncia el apóstol Pablo a los Gálatas. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y es que, mis hermanos, el peligro de los falsos maestros que promueven falsas doctrinas es que esos falsos maestros se convertirán en un tropiezo, se convertirán en un obstáculo para todo aquel verdadero creyente que quiere agradar a Dios con su vida. Entonces, mis hermanos, aquí el apóstol Pablo va a usar una alegoría que es muy conocida en esa época. Va a hablar de una carrera atlética, una carrera donde ellos no es suficiente con haber empezado bien, sino que en la carrera de la fe, en la carrera de esta vida nuestra cristiana, no es suficiente con haber empezado bien, sino que nosotros debemos mantenernos en la carrera, escúchenme bien, y librando todo obstáculo que puede salir en medio de este peregrinaje, en medio de esta carrera, en medio de este circuito. Debemos estar preparados para eliminar todo obstáculo. Entonces, mis hermanos, no solo se trata de que en la vida cristiana tengamos un buen comienzo, sino que haya un esfuerzo constante de nuestra parte para podernos mantener dentro de la carrera, que no nos rindamos, que no dejemos de ver al autor y consumador de nuestra fe. Como dice la palabra en Hebreos 11, puestos los ojos en Jesús, teniendo en mente, como decía, como estudiábamos los domingos acerca de Moisés, Moisés tenía en mente el galardón. Y por esa razón, como dice Hebreos 12, él no se dejó vislumbrar por las temporales bendiciones de Egipto, sino que puso su corazón y su confianza completa en Cristo. Entonces, mis hermanos, hay personas que pueden haber comenzado su vida cristiana muy bien y muy consagrados y, mejor dicho, leyendo la palabra, guardándola. Pero a veces es asombroso ver cómo hay personas que en un momento dado de su vida fueron tan consagradas, fueron tan entregadas, fueron personas que vieron una vida para Dios, que apartaron su vida para Dios. Y luego es un desconcierto total cuando uno ve que esas personas se apartan del camino de la fe. Cuando uno le dice fulanito, fulanita de tal, ya no es cristiana.
Eso le cae como un baldado de agua fría porque uno dice, o sea, no lo puedo creer. Porque tú veías cómo de esa persona emanaba ese amor por Dios. Y uno a veces queda completamente desconcertado. Yo sé que los que están viendo y los que más adelante nos escucharán, en algún momento habrán pasado por ese momento tan triste, por ese momento tan difícil de ver una persona que por un tiempo transitó en los caminos de Dios con todo su ser y todo su corazón, deje de hacerlo. Y es duro, ¿por qué, mis hermanos? Porque lo que hemos visto y la forma en que lo expresa la Escritura, lo que nos dice la Escritura no es que esa persona cayó de la gracia o perdió la salvación, sino que lo que está diciendo la bendita palabra es que sucedió con esta persona lo que dice la parábola del sembrador. Germinó rápidamente, pero el sol la quemó. O germinó, pero teniendo afanes a los lados la ahogaron. Y finalmente evidencian estas situaciones que aunque hubo momentos, situaciones, flashes de una vida consagrada, el no permanecer en el camino, el no permanecer constantes y creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano, sino que se rinden y se alejan de la carrera, eso evidenciará que sencillamente fue un espejismo, que no fueron verdaderos creyentes. Ahora, el punto es que en Galacia sí hay verdaderos creyentes y ellos van a ser probados. Y por eso el apóstol Pablo va a hablar en términos categóricos, porque él decir, a la verdad ustedes corrían bien. ¿Quién los estorbó? Porque mis hermanos, los falsos maestros, con su falsa enseñanza, van a desviar a las personas de su crecimiento y de su búsqueda a Dios. Los falsos maestros no te quieren conducir a Dios. Los falsos maestros te quieren conducir a ellos mismos. Ellos no te acercan a Dios, te acercan a ellos. Pero estas personas no tienen, aunque aparentemente tienen mucho que ofrecer, no tienen nada que ofrecer. Y las personas que depositan su confianza en estos engañadores, lastimosamente están buscando sombra bajo un árbol que no les va a poder proporcionar sombra. El libro de Judas habla de los falsos maestros como árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Un árbol en estas condiciones puede darte fruto, puede brindarte sombra y protección. ¿Puedes hallar en él vida? No, mis hermanos, para nada, en absoluto. Entonces, un falso maestro siempre será un estorbo a tu crecimiento espiritual. Y el apóstol Pablo lo pregunta de esta manera, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y esto más que ser un sarcasmo, es una pregunta retórica. El apóstol Pablo no está queriendo decir con quién nos estorbó para no obedecer la verdad, como que quisiera saber quiénes son los que han metido un evangelio diferente. Los judaizantes están plenamente identificados en este pasaje ya. Ellos son los que están estorbando. Más bien esta pregunta es una muestra, una evidencia de lo pasmado que está el apóstol Pablo con este comportamiento por parte de los Gálatas. Él ya lo ha dicho desde el principio de la carta. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Él no podía dar crédito a lo que estaba sucediendo y aquí nuevamente se lo repite. ¿Acaso quiénes son estos? Él ya les ha dicho. Si nosotros mismos, un ángel del cielo, les predica otro evangelio, ¿cuánto más estos lobos rapaces? ¿Cuánto más estos falsos maestros, estos falsos pastores, estos judaizantes que solo buscaban alimentar sus propios vientres?
no buscaban la gloria de Dios. La pregunta es esa, o sea, ¿quién? Si ni siquiera nosotros, si ni siquiera un ángel del cielo, ¿quién? Estos son los que los han convencido para abandonar la verdad y abrazar la mentira, abrazar el error. Mis hermanos, ¿cómo tenemos que estar de vigilantes nosotros? Hay gente que a veces se fresquea, hay gente que a veces deposita toda su confianza y toda su preparación bíblica a la clase del miércoles, al culto de oración del lunes, al culto dominical del domingo, y nunca, acá yo no voy a hablar de esos espacios, voy a hablar de esto, es allí donde quiero ir, y nunca tienen un estudio privado de la escritura, donde se sientan y ustedes, en su lugar secreto, cerrada la puerta, allí, leen la palabra, la meditan, la guardan en su corazón, oran según lo que han leído de la escritura y crecen espiritualmente. Hay gente que es negligente con su preparación bíblica. Y a pesar de que en la iglesia hay escenarios donde se pueden capacitar, no acuden a ellos, no echan mano de esos escenarios y no se capacitan. Hay personas que asisten al culto dominical y ven que el pastor está moviendo los labios mientras enseña, pero su distracción, su atención está en otro lado, muy lejos, muy lejos. Todas estas personas que les acabo de mencionar son presa fácil de los falsos maestros. Porque pueden llegar y estas personas van a tratar de hablarte y van a tratar de convencerte desde tus debilidades. Olvidemos que Satanás tienta llegando con cachos, cola y tridente. Los enviados de Satanás vienen es con una cara hermosa, una arrolladora personalidad, un mensaje amigable, un carisma impresionante, que todo el mundo baje la guardia. Y si no ha estudiado la bendita palabra, si no es una persona que discierne entre lo bueno y lo malo porque se ha alimentado de la bendita palabra de Dios, muy seguramente va a ser engañado. Dice Gálatas 3, verso 1, en este tono les está hablando el apóstol Pablo a los Gálatas. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Otra traducción es, ¿quién os hechizó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesús el Cristo fue descrito ya como colgado en el madero entre vosotros? Una cosa muy triste, mi hermano, es llegar a una comunidad y predicarles a Cristo y a este crucificado, y que luego, porque esa comunidad se descuide, les vuelvan a meter goles y les presenten un Cristo que no tiene nada que ver con las escrituras, completamente desdibujado a partir de las herejías. Es muy triste. La decepción del apóstol Pablo es grandísima. Y es que, mis hermanos, los falsos maestros tienen una característica. Los falsos maestros no se la pasan diciendo todo el tiempo mentiras, sino que los falsos maestros cogen verdades escriturales y a esas verdades, a esas historias, a esos textos, les echan una gotica de arsénico. Arsénico es un veneno potentemente mortífero. Y aunque sus predicaciones tienen un sabor bíblico, donde nombran hasta 10 o 20 veces al Señor Jesús, donde todo el tiempo están diciendo gloria a Jehová, donde están haciendo unos ademanes todos espirituales, donde siempre supuestamente indican la escritura, ese sabor bíblico no es real, es falso. Las conclusiones a las que llevan esos textos bíblicos o esas historias que tocan, o todos esos ademanes evangélicos, sencillamente buscan engañar. Ahora, no engañarán a las personas que conocen la escritura. Engañarán a los que desconocen la escritura.
Aquellas personas que son negligentes en estudiar la bendita palabra de Dios, en conocer su fe mínima. La escritura habla de los incautos. La escritura habla de los simples. La escritura habla de los que no se han tomado el tiempo de meterse con Dios. Y es que, mis hermanos, esa es la consecuencia de una terrible doctrina. O sea, la doctrina te va a pasar, la mala doctrina te va a pasar factura, mis hermanos. ¿Por qué digo que esto que estamos viendo el día de hoy es un problema vigente? Te voy a mencionar algunas malas prácticas al día de hoy que hay al interior de la iglesia. Y ustedes me van a decir si alguna de ellas no la practicaste o al día de hoy la sigues practicando. Declaraciones de poder, donde supuestamente uno crea su realidad. No estoy enfermo, soy próspero, todo lo que mis manos toquen prosperará. Y esta práctica es una completa contradicción, porque el único que tiene poder para crear con su boca es Dios, porque Dios es el creador. Hay gente que ha sacado de contexto la idea de que somos hijos de Dios y piensa que porque somos hijos de Dios, entonces heredamos de manera natural las capacidades de Dios. O sea, esto es absurdo, porque Él es el creador y nosotros somos criaturas. Nunca seremos como Dios en ese aspecto. Y de hecho, si somos hijos de Dios, solo lo somos los creyentes y por adopción. No somos hijos naturales de Dios. El único hijo natural de Dios es Jesucristo. Por eso el Señor Jesús es Dios. Entonces olvidémonos de que nosotros podemos crear nuestra propia realidad. Pero por otro lado también hay una práctica re irrespetuosa de parte, o sea, con el Señor, como las oraciones decretando lo que Dios debe hacer. Entonces ya uno no humildemente se acerca al Señor pidiendo que se haga su voluntad, sino se le dice al Señor qué hacer. Es que tú tienes que hacer, no acepto un no de parte tuya. Personas que han practicado el ungir objetos y personas con aceite para bendición y protección. Personas que le dan 7 vueltas a casas, a vehículos, a, a lugares de reunión, a locales, supuestamente para conquistarlos. Pactar con plata, supuestamente comprando el plan, la voluntad de Dios. Y esto ha sido condenado aún por la historia bíblica, mis hermanos. Esta práctica se llama la simonía, donde se quería comprar el don de Dios con dinero, gritarle al diablo, atándolo, encadenándolo y zapateándolo. Liberaciones supuestamente de personas que ya han nacido de nuevo, pero que están nuevamente endemoniadas de una manera toda extraña, entonces hay que liberarlos. Echarle la culpa al diablo del pecado consciente, es que no fui yo, sino fue un espíritu de adulterio, un espíritu de robo, perdiendo toda responsabilidad delante del Señor. También enviar promesas al muro de los lamentos para que el Señor nos escuche más audiblemente. Viajar hasta Israel para ser más espirituales. Esforzarnos por agradar a Dios siendo supuestamente perfectos y ya no haciendo nada malo, porque es posible, dicen algunos de manera muy engañosa, que podemos ser como Jesús aquí en la tierra. Aún personas que echan mano del ascetismo religioso y se privan de cosas que el Señor no ha dicho que nos privemos, como comer o beber o casarse, para vivir una vida apartada y más pura del Señor. Personas que se van a vivir a lugares lejos porque no se quieren contaminar con la sociedad, cuando en su corazón está su contaminación. Todas estas prácticas han llevado a que la iglesia no tenga una sana fe. Todas estas malas prácticas, ahora, y estoy nombrando aquí algunas de muchas otras, acá no estoy nombrándolas todas, pero mis hermanos, es que una pésima enseñanza bíblica, un deteriorado conocimiento de la palabra de Dios, te va a llevar, eso se llama ortodoxia, una pésima ortodoxia, te va a llevar a una pésima ortopraxis, una práctica cristiana deficiente. Al día de hoy muchas personas practican cosas que no están descritas en la escritura. El verso 8 de Gálatas dice entonces el apóstol Pablo, esta persuasión no procede de aquel
que os llamó. Lo que está diciendo el apóstol Pablo claramente es, si ustedes están depositando su confianza en un evangelio diferente, si están depositando su confianza en prácticas que no emergen de la escritura, ese engaño no viene del Dios de las escrituras. Ese engaño no viene del Dios de la iglesia. Ese engaño no viene del Dios que procuró tu nuevo nacimiento. Ese engaño viene de otro lugar. Y el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, dice claramente qué es lo que sucede. El Espíritu Santo dice claramente, 1 Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, en los postreros días, algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Hacia dónde va a ser conducido tu entendimiento? ¿Hacia dónde va a ser conducido tu corazón? Una persona que renuncia a la sana fe por abrazar el error, no lo está persuadiendo el Espíritu Santo, lo está persuadiendo Satanás. Y lo tremendo del asunto es que eso dirá mucho acerca de ti. Pero mis hermanos, como les decía hace un momento, ¿cómo trabaja Satanás? Bueno, 2 Corintios 11, del 13 al 15 nos deja ver aquí para ese obrar de Satanás, esa doctrina de demonios, esos espíritus engañadores. Olvidémonos de que va a ser una voz de ultratumba que te va a levantar de la cama y te va a aterrar y te va a decir renuncia al evangelio. No, eso no es lo que va a suceder. Satanás va a engañarte desde cosas familiares. A Eva la tentó desde un animal más del jardín del Edén. Un animal más del jardín del Edén. No se le apareció nuevamente, le repito, ni con cachos, cola y tridente. Desde lo familiar, desde lo normal, desde lo común y corriente. Quien lo expresa mejor es el apóstol Pablo en 2 Corintios 11, del 13 al 15. ¿Cómo trabaja Satanás? Porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilloso esto, no es de maravillarse esto, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, ¿los de quién? Los de Satanás. Así que no es extraño también que sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ellos se van a perder. Ellos se van a perder. Pero ojo con prestar atención, mis hermanos, que en nosotros haya un espíritu como los hermanos de Berea. Ellos escuchaban a Pablo y evaluaban todo lo que decía Pablo y lo comparaban con la escritura. Bueno, si estos bereanos lo hicieron con el apóstol Pablo, que es un apóstol enviado por el Señor, ¿cuánto más deberíamos hacer esto con tanto charlatán que está levantando al día de hoy? Las personas que tienen cable se van a dar cuenta cuántos canales evangélicos hay al día de hoy. Uno pasa y pasa y pasa canales, y uno tratando de buscar una predicación mínimamente correcta, mínimamente bíblica, y no encuentra nada, encuentra solo basura. Mis hermanos, lejos de la escritura no vamos a detectar el error. Lejos de la escritura, en un tiempo donde están llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, será cada vez más difícil, si nos alejamos de la escritura, detectar lo que le agrada a Dios, detectar lo que es bíblico y diferenciarlo de lo que es herético y mentiroso. Mis hermanos, el falso evangelio, como los falsos maestros y los falsos profetas, producirán única y exclusivamente falsos creyentes. El apóstol Pedro vuelve y repite, porque los tales, esos falsos maestros y profetas, porque los tales no sirven al Señor Jesús, el Cristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples. Nuevamente el término incauto. Mis hermanos, debemos prestar atención y debemos tener cuidado. El mismo Judas en su carta dice, de todo se quejan, todo lo critican y solo buscan satisfacer sus propios deseos. Hablan con jactancia y adulan a los demás para aprovecharse de ellos.
Tanto el apóstol Pedro como el escritor Judas dice que ellos tienen palabras suaves y adulan a las personas. Difícilmente un falso maestro te llamará la atención. Difícilmente un falso maestro te hablará de tu pecado, de tu maldad, sino que siempre te hablará con lisonjas, con palabras que te hagan sentir súper bien, pero con esas palabras está queriendo comprometer tu corazón para que tú tampoco señales lo que él hace mal. Y el mismo Pedro nuevamente, pero ahora en la segunda carta dice, porque hablando arrogantes palabras de vanidad, ceban con las concupiscencias de la carne en disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que conversan en error. Y mis hermanos, una cosa muy triste es que una persona sea engañada toda la vida. Pero una cosa más triste es que una persona que haya conocido la verdad nuevamente sea engañada con la mentira. Y mis hermanos, eso sencillamente, si una persona deja de abrazar la verdad, que era la reflexión que hacíamos la semana inmediatamente anterior, deja de ir tras la verdad para abrazar la mentira y persevera en abrazar la mentira antes que conservar la verdad, estará evidenciando que nunca fue un verdadero creyente. Pero el apóstol Pablo en el verso 9 da otra advertencia. Él dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Eso es lo que él dice en el verso 9. Hay una alta contaminación cuando estamos hablando de falsos profetas y de falsas doctrinas. Estamos hablando de una posibilidad altísima de contaminación al interior de la iglesia, y por eso debemos velar porque al interior de la iglesia ni hayan falsos maestros, ni hayan falsos creyentes, ni hayan falsas doctrinas, mis hermanos. Y es altamente contagioso porque una falsa doctrina, ¿no? Alguien podría decir, pero es que solamente piensa diferente en este aspecto, o sea, ¿qué peligro hay? Pues es que una falsa doctrina no se queda solo en una doctrina, va a torcer toda la doctrina. Y un falso creyente, un falso maestro no se va a quedar en eso, va a contaminar a más personas y van a ser más creyentes. Al parecer, al principio parecerá una leve distorsión de la verdad, pero que hiere de muerte a la verdad en el corazón del mismo creyente, desvirtuándolo todo. Conocí a una persona que empezó por dudar que el infierno era un lugar real. Empezó a leer artículos, a ver videos en algunos lugares y con personas muy carismáticas que hasta pasan por reformados y bíblicos. Y uno de estos hombres en un video de acá de escasos un minuto diciendo que el infierno no iba a arder para siempre, que no era eterno, sino que era temporal. Y esta herejía lo atrapó, pero no se quedó con eso. Luego empezó a dudar de la resurrección, empezó a dudar de la glorificación, empezó a dudar de aspectos tan importantes. Esa es la muestra de que una falsa doctrina no se queda solamente en un aspecto, sino que va a contaminar todo. Y esta persona, convencida de esas mentiras, sentía la necesidad de decírselas a otras personas, contaminando a más personas. A eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice, solo un poquito de levadura leuda toda la masa. Nunca se queda en una sola doctrina, nunca se queda solo en una persona. Miremos el ejemplo de los Gálatas. O sea, los Gálatas están tranquilos y los judaizantes necesitan necesitan transmitir sus falsas doctrinas a más personas para desviarlas de la fe. Personas que habían comenzado por la gracia y ellos les quieren sembrar con la idea de que ellos por las obras deben cuidar su fe. Y es que, mis hermanos, en una congregación no hay cabida para que existan los dos mundos. O se predica una sana doctrina o se predica una falsa doctrina.
No se puede enseñar en una congregación la salvación por obras y a la vez la salvación por gracia. En una congregación no pueden coexistir personas que creen en una cosa y otras personas que crean en otra, porque la unidad de una iglesia local es la unidad doctrinal. Si alguien quiere unirse a la iglesia local de Jamundí, Gracia Soberana, claro que lo puede hacer. Pero la persona tiene que tener clara cuál es la confesión de fe de esta iglesia. Porque es que nosotros no andamos buscando cambiar nuestra confesión de fe. Nosotros no andamos buscando a que llegue alguien y me diga, no, es que pastor, yo opino en este aspecto esto y para que lo piense, ¿no? No, es que acá nosotros no vamos a cambiar nuestra forma de pensar porque creemos que emerge de las escrituras. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Si va a haber una unidad al interior de la iglesia, no es esa unidad social que tú puedes pensar como quieras y todos vamos para el mismo lado. No, la unidad, el ecumenismo de la iglesia es doctrinal. Podemos estar unidos a cualquier persona de cualquier iglesia, de cualquier lugar del mundo, si cree lo que creemos nosotros de la escritura. Si no, y sobre todo las doctrinas fundamentales, si no lo creen, no lo podemos llamar hermano. Alguien que no puede ver a Jesús como Dios, no lo podemos llamar hermano. Alguien que no cree en la Trinidad, no le podemos llamar hermano. Alguien que no cree en el nacimiento virginal del Señor Jesús, no lo podemos llamar hermano. Y alguien podría decir muy generosamente, pues son aspectos que no entienden y hay que tenerles paciencia. En lo fundamental no, mis hermanos. En lo fundamental no. En una clase les hablaba de que luego de haber predicado durante un buen tiempo, una familia me decía que me habían creído a todo menos a que Jesús era Dios. Yo les dije a esas personas la bobadita y nunca más volví. Y algún estudiante me dijo, ¿no te parece muy severa tu situación? Y yo le dije, ellos tienen determinado no creer que Jesús es Dios, me lo dijeron. Ellos no van a cambiar esa manera de pensar. ¿Y yo qué hago yendo allá? Me sacudo el polvo de mis pies y me voy. Porque toda esperanza de salvación de una persona es en Cristo Jesús. El libro de Hebreos dice que en Jesús comienza y termina nuestra fe. Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Si esas personas no la ven como el Hijo de Dios, si no lo ven como Dios, si no lo ven como un ser creado, ese Jesús no es el Jesús de las Escrituras y ellos no están persuadidos a cambiar de opinión. ¿Yo qué sigo yendo a hacer allá, humanamente? Apague y vámonos. O sea, así de categórica es la situación. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cero tolerancia a la herejía. Cero tolerancia a una enseñanza inadecuada, antibíblica, antiescritural. Cero tolerancia a una persona que digas que en ese aspecto pienso diferente. Si es fundamental, no se puede. Con mucha amabilidad le diríamos a esa persona, váyase. Porque mis hermanos, es algo de vida o de muerte. Y el apóstol Pablo sigue diciéndoles, yo confío respecto de vosotros en el Señor, de que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Dos partes en este texto. La primera de ellas es la seguridad de que un verdadero creyente no será atraído por la herejía. Un verdadero creyente no será atraído por la mentira, no será persuadido por la mentira. Jesús en Juan capítulo 7, verso 27 dijo, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Y esto por qué sucede? Porque las ovejas del Señor oyen su voz y le siguen. Una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo escucha el mensaje de salvación y lo sigue. Por eso es tan importante la carta de los Gálatas. Porque ellos ya que están escuchando, algunos, los Gálatas, en la forma en que Pablo le habla a los que les está escribiendo la carta, es una forma como solo se le puede hablar a un hermano en la fe. Bajaron la guardia, fueron negligentes, empezaron a creer lo que no debían creer. Pero ahora que Pablo se está pronunciando, que ellos están leyendo la carta, el apóstol Pablo dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Es decir, entrarás en razón. Gálatas, sí, insensatos en un momento. Sí,
negligentes en otros, sí, bajaron la guardia, abrazaron lo que no debían abrazar, pero con esta exhortación ustedes entenderán que proviene de Dios y corregirán lo defectuoso, porque ese es el camino inexorable que le queda al verdadero creyente. Pero por otro lado, el apóstol Pablo también advierte un castigo sobre aquellos que los han querido desviar. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Estos falsos maestros podrán recoger mucha fama y podrán recoger mucho dinero. Estos falsos maestros podrán alcanzar el mundo entero, pero perderán su alma. Serán seres que lastimosamente, por no haber depositado su confianza en el verdadero evangelio, se perderán en el día del juicio. Ellos recibirán la retribución de su engaño, van a recibir la retribución de su desvarío, van a recibir la retribución de su maldad. ¿Alguien podría decir maldad? Sí, mis hermanos. Porque el falso maestro, el falso profeta, siempre se verá tentado a atacar a los verdaderos siervos de Dios. El falso maestro, el falso profeta, siempre se verá tentado a atacar la sana doctrina, porque la sana doctrina lo descubre. Entonces, el falso maestro, el falso profeta, el falso pastor, calumniará, difamará e injuriará al que predica la verdad. Calumniará, difamará e injuriará a la verdadera doctrina. Dice el apóstol Pablo en el verso 11, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Mis hermanos, al apóstol Pablo se le acusaba de que él decía una cosa, pero hacía otra. Listo, él les enseña a ustedes que no se circunciden, pero él circuncidó a Timoteo. Entonces, al fin, ¿qué? El apóstol Pablo es de los que da consejos que él mismo no aplica. Por eso es que en el texto dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es sencillo, le está diciendo, esta gente me acusa de que yo digo no se circunciden como esperanza para sentirse salvos, pero finalmente circuncido a Timoteo y eso es contradictorio. Bueno, si en verdad cuando yo circuncidé a Timoteo lo hice enseñándole a Timoteo que tenía que guardar expresamente la ley, además de que Cristo muriera en la cruz, porque si no, no se salvaba, entonces ¿por qué estoy siendo perseguido? Si pienso igualito que los judaizantes, ¿por qué estoy siendo perseguido? Precisamente estoy siendo perseguido porque si en algún momento se circuncidó Timoteo, fue porque él tiene un padre griego y una mamá judía. Y para no entrar en discordias ni nada de esto, respetando la ley judía del Antiguo Testamento, se le circuncidó. Pero no porque estemos depositando, y ahora hay un conflicto, hay un problema de que una persona judía vaya al templo, lo visite sin ser circuncidado. Eso sería un acto de irrespeto profundo al templo de Jerusalén. Entonces, él muy respetuoso de esas situaciones, por eso lo hace, pero nunca enseñándole a Timoteo que lo hace para salvarse. Para salvarse es muy diferente. El apóstol Pablo lo deja claro, dice, si yo aún predico la circuncisión y le estoy diciendo a la gente circuncídese para ser salvo, ¿por qué entonces padezco persecución todavía de los judaizantes? Ellos me persiguen precisamente porque yo pienso diferente a ellos y creo que la salvación es por gracia y no por obras. En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Porque mis hermanos, predicar la salvación por gracia para algunos es un problema, porque no les puede caber en la cabeza cómo el hombre no hizo nada para salvarse.
Entonces, mis hermanos, el maestro, el falso maestro, el falso pastor, el falso profeta, siempre querrá atacar a los que predican correctamente la palabra. Esto es el colmo. Al día de hoy, a nosotros que predicamos sana doctrina, nos tratan de herejes desde iglesias carismáticas y pentecostales. Dicen que somos un peligro, que no nos escuchen, que les vamos a robar la salvación. Imagínense. ¿Y quiénes lo hacen? Los que no predican a Cristo, sino los que predican para alimentar a sus propios vientres. Y finalmente el verso 2 el día de hoy dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Esta palabra es fuertísima de parte del apóstol Pablo, pero fuertísima, fuertísima, fuertísima. Pero también es una genialidad que solo sale del Espíritu Santo. En la región de Galacia hay una diosa que es la diosa de la castración, imagínense. Y esta diosa se llamaba Cíbeles, popular en Galacia. Y el apóstol Pablo lo que va a hacer es decir, bueno, ustedes confían, ustedes los judaizantes, confían en que deben circuncidarse para agradar a Dios. Pues lleguen más lejos. ¿Por qué quedarse solo en la circuncisión? Lleguen más lejos. El término mutílense, o ojalá se mutilasen, el término en griego habla de cortar de raíz. El apóstol Pablo le está diciendo, no solo se quiten el prepucio, o sea, cástrense. Y él lo que está haciendo es citar una costumbre que había en Galacia, producto de una diosa pagana que ellos tenían. Cíbeles se le conocía como la diosa de la castración. Sus devotos, como una muestra de devoción a ella, se castraban. Y aún sus sacerdotes se hacían eunucos a sí mismos. Imagínense esa crueldad, que una persona a sí misma se quite los testículos. Una cosa, caparse, castrarse, o sea, una cosa terrible para demostrar su fidelidad. Pues así de testarudos están haciendo los judaizantes en poner su confianza en un acto físico para supuestamente salvarse. Entonces lo que está haciendo el apóstol Pablo es comparar esa creencia pagana de los judaizantes con lo que hacían los gálatas en su paganismo. Pero también hay otras personas que piensan que esto aún va más lejos y que habla, cuando el apóstol Pablo dice ojalá se mutilasen, ojalá se castrasen, era como el deseo sincero del apóstol Pablo, ojalá estos no tengan más la oportunidad de levantar más hijos de una mentira herética como la que están predicando. Ojalá que ustedes pierdan la capacidad de la fertilidad de poder seguir convenciendo a personas y haciendo los hijos de sus falsas doctrinas. Que se hagan eunucos para que no sigan promoviendo su mentira. Es una cosa impresionante. Y la forma categórica en que habla el apóstol Pablo es una. La razón es una. Lo que está en juego, mis hermanos, son las almas de las personas. Es la vida eterna de aquellos que son influenciados por el error. Los falsos maestros solo están buscando la plata de las personas. Solo están buscando aprovecharse de las personas. Y luego de haber recorrido mar y tierra buscando un seguidor, no les importa para nada hacerlo 2 veces hijo del infierno. Pero el apóstol Pablo, que es un verdadero apóstol de Jesucristo, que es un verdadero pastor, que tiene un corazón de pastor, que sabe que tiene que rendirle cuentas al Señor por cada alma, va a ser categórico con estos mentirosos, con estos que se aprovechan de la fe. A Pablo sí le importan las almas, sí le importa cada persona que se va al infierno. El apóstol Pablo, el que le dice al Señor, quisiera ser anatema, apartado por completo de Dios. Si eso asegurara que mis conciudadanos, si mis compatriotas creyeran en Jesús. El apóstol Pablo decía, la necesidad de predicar a Cristo me constriñe. Y es que eso es lo que hace una verdadera persona que ha sido enviada por Dios.
No se puede sacar de la cabeza a las personas que se están perdiendo en la mentira. Así no piensa un falso maestro, así no piensa un falso pastor, así no piensa un falso apóstol. Ellos solo buscan sacar la mejor tajada. Por eso el apóstol Pablo dice a los falsos maestros, a los falsos pastores, a los falsos apóstoles, ojalá se mutilasen los que os perturban. Eso se lo está diciendo a los Gálatas, esos engañadores, que se fuera su final. Mis hermanos, al día de hoy sigue siendo un problema tremendo la falsa doctrina y los falsos siervos de Jesucristo. Pero si nosotros meditamos en la Escritura, la guardamos en nuestro corazón y dependemos completamente del Señor, el Señor nos guardará de los engañadores. Amado Señor, yo te doy muchas gracias por tu palabra. Te doy muchas gracias porque hoy seguimos avanzando en este estudio de esta exhortación tan tremenda a la iglesia. Guárdanos de ser negligentes, guárdanos de ser perezosos, guárdanos de haber comenzado transitando por la verdad, vendernos a la mentira. Como dice el proverbio, si compramos la verdad, no la vendamos. Le damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pastor, me llegaba ahorita, pues digamos, también a la mente, al recuerdo, una frase de Abraham Lincoln, ¿no? Que más o menos decía que se puede engañar a algunos todo el tiempo o a todos durante cierto tiempo, pero que no se puede engañar a todos todo el tiempo. Así es. Y pues lo que acabamos de estudiar hoy tiene varias implicaciones, ¿no? Primero habla la responsabilidad del creyente de conocer las escrituras para no ser engañados. Pero evidentemente puede ser engañado por un tiempo, pero si es verdaderamente un creyente, un nacido de nuevo, y vuelve a las escrituras, lógicamente el Señor le va a dar luz. Vemos que aquí el apóstol Pablo pues hizo una exhortación fuerte a los Gálatas, porque era algo terrible lo que estaba sucediendo, que estaban de alguna manera queriendo volver atrás, habían sido persuadidos por estas personas que querían llevarlo nuevamente a la ley y no a la suficiencia de Jesucristo y a la suficiencia de la gracia del Señor. Entonces, esto está escrito para que nosotros veamos que si pasó en aquel tiempo, en este tiempo también no es que puede, está pasando, de hecho, está pasando. Entonces, básicamente ese sería mi aporte, pastor. Maravilloso, maravilloso. Gloria a Dios que el Señor desde la Escritura nos siga exhortando y animando a no bajar la guardia y a seguir siendo fieles al Señor.